Solo por reclamar un billete de autobús con descuento, al menos 6 estudiantes de secundaria fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. Ocurrió en septiembre de 1976 en Argentina. Una campaña de terrorismo de Estado apuntó directamente contra chicos y chicas de entre 14 y 17 años. Los sacaron de sus casas en mitad de la noche. Los llevaron a centros de detención clandestinos, donde hasta los últimos cantos de esperanza fueron silenciados. Esta es una historia real. La historia de La Noche de los Lápices. Un episodio en el que la juventud fue castigada con la muerte. Esto no es una metáfora. Es la cruda y brutal realidad que ocurrió en la ciudad de La Plata, Argentina, en septiembre de 1976. Un grupo de estudiantes de secundaria, de tan solo 16 y 17 años, fue secuestrado en sus propias casas por un escuadrón especial del gobierno. Fueron llevados a centros clandestinos de detención y tortura, y la mayoría de ellos jamás volvió a ser vista. ¿Y cuál fue el motivo de esta represión sistemática? Oficialmente, porque esos chicos se atrevieron a manifestarse de forma pacífica, exigiendo algo tan básico como un billete de autobús con tarifa estudiantil. Pero en el fondo, aquello fue un acto de terrorismo de Estado para sofocar cualquier brote de pensamiento crítico o rebelde. Esta es la verdadera historia de La Noche de los Lápices, un crimen de Estado tan absurdo como aterrador. Un caso que dejó al descubierto el rostro más despiadado de la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Y para entender cómo una petición legítima de estudiantes pudo acabar en una sentencia de muerte no oficial, tenemos que sumergirnos en el contexto oscuro de un país gobernado por el miedo. Antes de entrar en los detalles del caso, suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque cada visualización es una forma de decir que los lápices nunca serán quebrados. Ahora sí, vamos a conocer a las personas reales detrás de esta historia. No eran soldados, eran solo unos críos. Recuerdo sangriento de la noche de los lápices. Los protagonistas de esta historia eran un grupo de compañeros de clase y activistas estudiantiles de la ciudad de La Plata. Entre ellos estaban María Claudia Falcone, de 16 años, Claudio de Hacha, con 17, Horacio Ungaro, también de 17, y muchos otros amigos más. Eran adolescentes llenos de energía, con ideales, comprometidos con las actividades del centro de estudiantes. Creían en una sociedad más justa, en un futuro mejor para su país. Aunque la protesta por los billetes de autobús fue el detonante inmediato, para comprenderlo todo hay que aceptar que se trataba de una época política extremadamente radicalizada. Algunos informes militares posteriores afirmaron que varios de estos estudiantes tenían vínculos con organizaciones juveniles de izquierda. Aunque esta versión ha sido ampliamente rechazada por las familias, para la dictadura, cualquier forma de activismo juvenil era considerada subversiva y debía ser eliminada. El contexto histórico es clave. En marzo de 1976, el ejército argentino, bajo el mando del general Jorge Rafael Videla, dio un golpe de Estado. Se instauró una dictadura militar que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Pero no querían solo el poder, querían limpiar la sociedad de cualquier pensamiento considerado subversivo. Estaban convencidos de que Argentina estaba contaminada por ideologías de izquierda y que la única cura era la violencia.
Miles de activistas, sindicalistas, intelectuales y estudiantes fueron secuestrados, torturados y asesinados en lo que se conoció como la Guerra Sucia. En ese contexto, ya en 1975, un año antes del golpe, los estudiantes de La Plata habían logrado una pequeña victoria. Se movilizaron y consiguieron el boleto estudiantil secundario, un billete de autobús con tarifa reducida para estudiantes de secundaria. Fue una conquista modesta, sí, pero demostraba el poder de la organización juvenil. Sin embargo, cuando la dictadura tomó el poder en 1976, ese derecho fue anulado. Los estudiantes, incluyendo el grupo de María Claudia Falcone, consideraron esa decisión injusta y decidieron seguir luchando. Organizaron nuevas protestas para finales de septiembre de ese mismo año. Lo que no sabían era que sus nombres ya figuraban en la lista negra de las fuerzas de seguridad. Para la dictadura, estudiantes con ideas, con capacidad de organizarse y que exigían derechos, eran los enemigos más peligrosos. Y por eso, decidieron adelantarse. La operación de secuestro fue planeada con precisión milimétrica. Estuvo a cargo de miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, bajo las órdenes directas del general Ramón Camps, un hombre tristemente célebre por su crueldad. En la noche del 16 de septiembre de 1976 y durante las noches siguientes, los grupos de tareas comenzaron a actuar. Se desplazaban en coches Ford Falcon, sin matrícula, un símbolo del terror en aquella época. Irrumpían en las casas de los estudiantes a medianoche, derribaban puertas, entraban en los dormitorios y sacaban de la cama a chicos que en algunos casos apenas tenían 14 o 15 años. Ante la mirada aterrorizada e impotente de sus padres, les tapaban los ojos, les ataban las manos y los arrojaban a los vehículos. Sin decir una palabra, sin mostrar una orden de detención, solo violencia y silencio. Un padre intentó resistirse y fue asesinado a tiros delante de su familia. En total, cerca de 10 estudiantes vinculados a la lucha por el boleto estudiantil fueron secuestrados durante esa operación principal. Fueron llevados a centros clandestinos de detención y tortura. Estos lugares eran conocidos como pozos, agujeros. Una de las mazmorras más infames se llamaba Pozo de Banfield. Lo que ocurrió dentro de esos centros clandestinos de tortura solo ha podido conocerse gracias al testimonio de unos pocos, muy pocos, que lograron sobrevivir. Según sus declaraciones, los estudiantes fueron sometidos a torturas sistemáticas y brutales. Fueron golpeados, electrocutados, privados de comida y humillados. Las chicas, como María Claudia Falcone, sufrieron abusos sexuales de forma sistemática. Pero el propósito de aquella tortura no era obtener información, porque esos chicos no tenían nada que revelar. El objetivo real era castigar, humillar y quebrar el espíritu de una generación que se atrevía a pensar con independencia. Los torturadores les interrogaban sin parar sobre las protestas, sobre el centro de estudiantes, sobre los ideales que defendían. Querían demostrarles que, bajo una dictadura, tener ideas y luchar por ellas era un crimen imperdonable. Uno de los relatos más estremecedores que compartieron los sobrevivientes habla de los momentos vividos en la oscuridad de las celdas. Estaban aislados, sí, pero podían escucharse entre ellos a través de las paredes. Y para no dejarse caer, comenzaron a cantar el himno nacional argentino. Sus voces, temblorosas pero firmes, sonaban como un último acto de resistencia. Pero poco a poco, el canto se fue apagando. Y cada vez que una voz dejaba de oírse, los que quedaban entendían lo que eso significaba. Un amigo más había sido llevado y jamás volvería. Uno de los elementos más impactantes de este caso es la historia de Pablo Díaz, el superviviente más conocido. Él no fue detenido en la primera oleada, la noche del 16 de septiembre. Logró escapar y se mantuvo escondido al enterarse de que sus amigos habían sido capturados. Pero finalmente, el 21 de septiembre, las fuerzas de seguridad lo localizaron y fue arrestado.
fue uno de los últimos en ser llevado al pozo de Banfield. El hecho de que lo capturaran más tarde le otorgó un papel especial, el papel de testigo clave, el rol de alguien que sobrevivió para contarlo todo. De los aproximadamente 10 estudiantes secuestrados durante aquella operación principal, solo 4 fueron liberados tras meses de encierro y tortura. Pablo Díaz fue uno de ellos. Los otros 6, entre ellos María Claudia Falcone, Claudio de Hacha y Horacio Húngaro, fueron asesinados. Sus cuerpos fueron desaparecidos, siguiendo el método más cruel de la dictadura: eliminar toda evidencia, sembrar el vacío y condenar a las familias a un duelo eterno sin tumbas. Durante años el destino de esos chicos fue un enigma, y la voz de los supervivientes fue la única esperanza de conocer la verdad. El caso de la Noche de los Lápices no fue una excepción. Formó parte de una campaña de terrorismo de Estado a nivel nacional que hizo desaparecer a unas 30.000 personas en toda Argentina. Y la lucha por justicia para las víctimas se convirtió en algo mucho más grande. Fue el inicio de un movimiento poderoso, el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo. Todo empezó con unas pocas mujeres, madres que con valentía salieron a protestar cada semana en la plaza central de Buenos Aires. Llevaban pañuelos blancos en la cabeza y sostenían fotos de sus hijos desaparecidos. Exigían respuestas. Le pedían a la dictadura que les dijera qué había pasado con sus hijos. Y a pesar de la represión, de las amenazas, del silencio, su movimiento creció. Y el mundo entero empezó a mirar. Convirtieron su dolor personal en un símbolo universal de la lucha por los derechos humanos. No fue hasta la caída de la dictadura, en 1983, que la verdad empezó a salir a la luz. Los testimonios de los sobrevivientes como Pablo Díaz se convirtieron en la voz de los que ya no podían hablar. Pablo declaró con valentía en el histórico Juicio a las Juntas, en 1985. Relató con detalles la noche del secuestro, las torturas, y pronunció en voz alta los nombres de sus compañeros desaparecidos. Su testimonio estremeció al país y al mundo. El general Ramón Camps, junto a varios oficiales de alto rango de la policía, fue condenado. Pero en los años 90 se aprobaron leyes de amnistía muy polémicas, y muchos de los responsables fueron puestos en libertad. Eso generó una ola de indignación social. No fue hasta los años 2000 que aquellas leyes de impunidad fueron anuladas y por fin se reabrieron los juicios. La última y más reciente información es esta. Muchos de los culpables fueron finalmente condenados por crímenes de lesa humanidad y murieron en prisión. La justicia, aunque llegó tarde y no fue completa, por fin les puso nombre a los verdugos. El legado de este caso sigue vivo hasta hoy. En 2024, todavía hay manifestaciones porque hay gobiernos que intentan reescribir la historia. Y la sociedad argentina sigue diciendo que no. El caso de la Noche de los Lápices nos dejó una lección profunda. Se ha convertido en un símbolo poderoso, en Argentina y en el mundo entero, de cómo el Estado puede aplastar a su juventud. El 16 de septiembre, cada año, se conmemora en Argentina como el Día del Estudiante Secundario, en memoria de las víctimas. Esos lápices, objetos simples, cotidianos, usados por cualquier estudiante, pasaron a representar ideas, sueños y una rebeldía que la dictadura quiso borrar, pero no pudo. La historia de este caso es un recordatorio eterno. La amenaza más grande para una dictadura no siempre son las armas. A veces son solo unos adolescentes con ideas, jóvenes que se atreven a soñar con un futuro libre, y su sacrificio nunca será olvidado. La película La Noche de los Lápices, estrenada en 1986, basada en el testimonio de Pablo Díaz, sacudió conciencias en todo el mundo.
demostró el poder del arte para conservar la memoria. La lucha de las madres, de los amigos, de los que sobrevivieron, nos enseñó algo esencial, que incluso frente a una maquinaria de terror implacable, la voz humana puede resistir y puede vencer. La memoria es la forma más alta de justicia y nos pertenece a todos. Todavía hay muchos expedientes por abrir, muchas historias por contar, historias de brutalidad, de resistencia, de verdad. ¿Quieres que contemos una de ellas en el próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos. La memoria es la lucha de todos nosotros.